colgajo y un injerto. El injerto es una porción de tejido que la podemos sacar de todo nuestro organismo y la podemos llevar a otro lado. Está privado de irrigación. En cambio el colgajo no. Entonces los colgajos pueden ser locales cuando se movilizan dentro de la misma región anatómica, pueden ser a distancia cuando cortamos el pedículo, lo que va a alimentar las estructuras sanguíneas, tanto arterias, venas, y las llevamos a otro lado, se comporta como un colgajo libre. Pero si lo movilizamos, pueden ser colgajos locales. ¿No? A ver, seguimos esperando. Entonces, ¿qué es un colgajo? Por definición, es un segmento de tejido con vascularización propia que está unida o no al organismo mediante su pedículo vascular. Este pedículo vascular va a constituir su punto de rotación. ¿Ya? A ver, ¿qué consiste? Si nosotros lo vamos a ver con un ejemplo. El colgajo, por ejemplo, el tensor de fascia lata. Sabemos que el vaso que lo irriga sale del espina iliacantero superior y va a llegar más o menos a 8 o 10 centímetros, y es ahí donde va a entrar al colgajo propiamente dicho. Entonces, si nosotros levantamos el colgajo y lo vamos a disecar, tenemos que tener cuidado hasta esos 8 o 10 centímetros por donde puede emerger. Entonces, y por eso se llama punto de rotación, porque a partir de ese momento podemos llevar el colgajo para cualquier lado. ¿Ya? El punto de rotación es hasta la estructura misma, que es el pedículo, y eso nos va a permitir movilizar al colgajo para llenar el defecto que deseamos cubrir. ¿Ya? ¿En quiénes están indicados los colgajos? ¿No? Primero, para cobertura de estructuras nobles. Estas estructuras nobles son los nervios, tendones, huesos, cartílagos, los vasos sanguíneos. Estas estructuras no se van a poder cubrir con un injerto. El injerto, ustedes todos han entrado a sala de operaciones y han visto qué tan grueso es el injerto, ¿verdad? Es delgadísimo, menos que una hoja. Entonces, esa estructura que es el injerto no va a proteger estas estructuras nobles. Entonces, al primer roce lo puede cubrir, pero al primer roce, al primer traumatismo, ustedes saben que todos estamos expuestos a múltiples traumatismos todos los días y a cada momento. Entonces, al primer traumatismo se va a lesionar y otra vez va a quedar esa estructura expuesta. Entonces, para cubrir esto, movilizamos los colgajos. Para cobertura de prominencias óseas, por ejemplo, la úlcera por presión, la porción distal de los dedos. Quienes han estado en consultorio han visto pacientes, o que están en piso, han visto pacientes con úlceras por presión. Entonces, y han visto la cantidad de estructura, el grosor de la estructura que cubre y que por presentar esta úlcera se ha perdido. Entonces nosotros tenemos que darle un colchón adecuado, una protección adecuada, y eso no lo vamos a conseguir con los injertos. Cobertura de regiones con déficit de irrigación, por ejemplo, fracturas expuestas, osteomielitis, dermitis, pseudoartrosis. En estas entidades clínicas se produce una cicatriz alrededor de esta lesión que va a impedir que llegue irrigación sanguínea. Por lo tanto, necesitamos una estructura que le lleve nueva irrigación sanguínea hacia esa zona. ¿Cómo lo hacemos? Con un colgajo local. Sacamos la línea, la cicatriz y llevamos un tejido nuevo. Ese tejido, este colgajo, como tiene irrigación propia, va a aportar esa irrigación del colgajo hacia la zona que está siendo llevada. Y el rostro para un mejor resultado funcional y estético. ¿Por qué? Porque las características que vamos a movilizar el tejido son similares.
Si yo tengo una lesión aquí, voy a movilizar un colgajo local y este colgajo va a tener características similares al defecto, ¿no?, que vamos a sacar. Por lo tanto, se va a notar menos. Ustedes han visto pacientes que han sido injertados, la piel injertada se oscurece. Entonces, imagínense, sacamos una lesión, me ponen un injerto, voy a tener una lesión oscura, que no es de la misma calidad que si movilizamos un colgajo local, ¿no? Entonces tenemos la escala reconstructiva. Siempre vamos a ir desde lo más simple hacia lo más complejo. Entonces, si tenemos una lesión, una úlcera, un pequeño defecto, lo primero que vamos a tratar es de hacer un cierre directo. Pero si esta lesión es grande y no va a cerrar porque ha habido pérdida de tejido, el siguiente paso es un injerto de piel, luego los colgajos cutáneos, los musculares y por último los colgajos libres. Esto era lo que se proponía antes. Pero ahora, con el avance de la tecnología, nosotros ¿qué tenemos? Que primero tratamos de cerrarlo directamente. Ese es un cierre temático. Un cierre por segunda intención, nosotros dejamos que la herida limpie, por ejemplo una mordedura canina, ¿no? Entonces dejamos que esto limpie y que cure y cierre solo. Entonces se ha demostrado y sabemos que la piel desde los bordes va a avanzar 1 centímetro con el tiempo. Entonces, si tenemos de 1 centímetro y otro, hasta 2 centímetros una lesión puede cerrar. ¿Ya? Ese es cierre por segunda intención. Por último, cierre por presión negativa. ¿Han visto pacientes que tienen BAC? ¿No? Todos han visto, ¿no? Entonces es lo último que se está usando. Entonces eso permite que salgan las secreciones y permite que se contraiga la herida. Entonces, y en algunos casos cierra. En otros casos prepara el lecho para un injerto, para movilizar un colgajo, ¿no? Al limpiar, sacar todas las secreciones. Cuando ya no tenemos esto, está listo, injertamos. Ya saben las clases de injertos, hay injertos de piel parcial y total, ¿verdad? La piel parcial hay de varios grosores. Tienen nombre propio, pero bueno. Por último, estamos usando matrices dérmicas. ¿Han visto algún paciente con matriz dérmica? Son muy caros. El tamaño de 10 por 10 centímetros cuesta un promedio de 10.000 soles. Y eso hay que colocarlo sobre la úlcera, hay que esperar todavía 2 a 3 semanas para que prenda, y una vez que prende, sobre ese lecho que ya está preparado, recién se puede colocar un injerto de piel, matrices dérmicas. Entonces, esto lo hemos usado en nuestro hospital, ¿no? A través del CIS lo cubría, pero 10.000 soles para un solo paciente, y a veces se tiene que utilizar 2, ¿no? Por el tamaño de la úlcera. Lo justifica para las entidades privadas, ¿no? Ellos sí pueden estar. Pacientes normales, una cirugía se puede gastar 80.000, 100.000 soles, pero un ministerio de salud no. Cuando no es posible, por el costo o por ciertas consideraciones, utilizar la matriz, tenemos los colgajos locales. Luego los colgajos a distancia, expansores de tejido y por último los colgajos libres. Entonces, esa es la escala reconstructiva actual. Ahora los colgajos los vamos a clasificar en simples o compuestos. Simples cuando solamente tienen una sola estructura y el tejido o adiposo, fase superficial, y compuestos cuando tiene una o más de estas estructuras. ¿Han visto pacientes que se operan de lipoescultura? Les transferimos, sacamos la grasa, por ejemplo, del abdomen y se la colocamos en los glúteos. Entonces estamos haciendo un injerto de grasa. Ya han visto ustedes pacientes con extracción de piel. Entonces, fascia también se puede hacer, ¿no? Y
compuestos cuando ya tienen márgenes, ¿no? Alguna de estas estructuras. De acuerdo a su movilización o transporte, hay colgajos de vecindad a distancias directos o indirectos. De vecindad por desplazamiento, rotación, transposición, interpolación. Y de acuerdo a la región anatómica donante, de acuerdo a cabeza, cuello, tronco y extremidades. Pero nosotros lo más importante que vamos a hacer es de acuerdo a su irrigación sanguínea. Puede ser random o al azar o axiales. Axiales es cuando hay un vaso específico que va a irrigar este colgado. Entonces tenemos un vaso, una arteria nutricia. Esta va a emitir vasos más pequeños que van a ir por el septum o van a ir a través de los haces musculares, ¿no? Se va al músculo y del músculo van a salir vasos que van a ir hacia la piel. De acá también del septum van a ir hacia la piel. Todos se van a tratar de dirigir hacia la piel. Y en cada estructura que avanza van a emitir más vasitos. Entonces, de tal forma que se van a formar redes anastomóticas a diferente nivel. Entonces, esta es la fascia, hay vasos por debajo de la fascia, en la fascia y sobre la fascia. Esta es la grasa y también van a emitir vasos. Estos vasos se van a unir entre ellos, entonces van a formar redes anastomóticas. Asimismo, en la epidermis, en la dermis, también van a formar redes anastomóticas, ¿no? Y hasta la piel. Entonces, cuando nosotros tomamos una estructura, solamente la piel, solamente vamos a tomar estas redes. Si nosotros avanzamos, tomamos la grasa y la fascia, entonces vamos a tomar más redes anastomóticas. Y si tomamos con el músculo, nos aseguramos la supervivencia de toda esta piel que está sobre el músculo. Entonces, siempre que movilicemos un músculo, un colgajo, músculo cutáneo, estamos tomando todas estas redes anastomóticas que se han producido, ¿no? Así tenemos que hay un vaso que, por ejemplo, va formando redes, un plexo dérmico o subdérmico, y este plexo se va a dirigir por todo este colgajo. Cuando nosotros cortamos y movilizamos, esto no sabemos qué vaso específico es el que va a irrigar esto. Pero cuando tenemos un vaso cutáneo directo, este vaso va a irrigar toda esta zona. Entonces ya sabemos la irrigación hay en todo nuestro organismo. ¿Qué vasos son los que dirigen? Son los responsables de determinada zona. Entonces podemos movilizar colgajos a todo nivel. Pero los random no tenemos un vaso específico y pueden movilizarse, pueden hacerse colgajos también sin saber qué vaso es el que lo irriga, ¿no? Entonces eso nos va a permitir movilizar colgajos lejos de los otros territorios de arterias cutáneas directas. Entonces, si nosotros, este vaso va a irrigar esto, y si nosotros cortamos aquí, entonces este va a ser un colgajo en isla. Y si nosotros cortamos los dos vasos, vamos a llevar todo este tejido hacia otra zona, entonces es un colgajo libre. ¿Por qué? Porque estos vasos los vamos a buscar otro vaso. Si gusta, siéntate acá, doctora, porque creo que estás. Ustedes deben ver su comodidad, la facilidad que puedan atender, porque lamentablemente tengo que estar movilizando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un defecto en el cuello y no podemos movilizar porque el paciente se ha quemado. Entonces no podemos llevar otro tejido. Entonces buscamos un colgajo, de repente hacemos un gran dorsal, cortamos
cortamos un vaso y estos vasos vamos a buscar otros vasos cerca, anastomosamos y colocamos el colgajo. Entonces es un colgajo libre. ¿Por qué? Porque lo hemos despegado de la zona dadora totalmente, lo hemos privado de su irrigación y lo estamos llevando a una zona receptora. ¿Ya? Acuérdense de esa definición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿De aquí? Sí. Todos los colgajos van a tener su pedículo vascular. Entonces en isla vamos a cortar solamente la parte de piel y vamos a dejar parte de todo su pedículo, si no, se muere. ¿Esos están dentro de los colgajos cutáneos? Así es. Según su movimiento ya hemos visto que pueden ser de deslizamiento con pivot, que es el punto de rotación o donde están los vasos, y pueden ser de rotación, transposición, interpolación, ¿no? Y cuando son a distancia, directos, indirectos y libres. Ahora vamos a comentar los colgajos locales. Son aquellos que se desplazan dentro de una misma región anatómica. Puede ser de avance o con punto pivot. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a avanzar un poquito, un colgajo inguinal. Vamos a sacar una porción de tejido de la región inguinal y la vamos a llevar para cubrir un defecto en mano. ¿Será local? Porque local tendría que ser de la misma mano. Entonces estamos llevando de una región hacia otra. Colgajos de avance. Colgajo de avance BY. Se dibuja la vea al lado del defecto y los brazos de la vea avanzan para cubrir el defecto. Es un colgajo random o axial. Los pacientes vieron una mañana un paciente que le habíamos hecho un colgajo para cubrir una úlcera perianal. Entonces, miren, se avanzó, se diseñó la V al lado del defecto, como era grande se hizo bilateral. Y esto se avanza. Se hacen cortes perpendiculares y esto se avanza. Entonces, al avanzar, esta porción de tejido puede suturarse. Al suturarse, se queda la patita de la piel. Es un colgajo B. Entonces, igual, cuando hay defectos, este colgajo se avanza y va a llevar defectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Es un paciente con una secuela de fisura labial, entonces que por defecto o error de técnica o lo que pueda hacer, queda una muesca. Entonces se avanza, se dibuja una V y se lleva este tejido para cubrir esta zona. Se sutura y el paciente ya no va a tener ese defecto porque lo hemos avanzado. ¿No? Aquí está el caso. A veces los pacientes, como son niños, cuando se operan, están con la lengüita o a veces la sutura no la hemos hecho de forma adecuada, se abre, ¿no? Acá está, miren, parte del labio y acá. Entonces, lo ideal, a veces puede ser cerrar, pero acá miren la muestra que se forma, ¿no? Uno advierte el labio y acá se forma esta muestra, no está así pareja. Entonces se dibuja la V y se avanza, de tal forma que ya no está la muestra, sino el labio está parejo. Esa es una forma de tratar esto. Lo otro, yo que hubiese hecho, hubiese cortado esto y hubiese unido este punto con este y lo hubiese cerrado. ¿Por qué? Porque siempre queda, mírenlo acá, el labio está con los músculos, está roto, no se ha cosido normalmente. Otro colgajo de avance, con un cáncer, miren. Normalmente, antes, cuando estaban estos casos, amputaban, cortaban. Pero ¿qué se ha hecho? Se ha avanzado. Hay una arteria que irriga esta zona del hélix. Se saca y esto de acá se avanza. Ambos lados y al final se puede reconstruir. Hay otro tipo de avances también, se hacen cortes
del defecto y este tejido avanza. Son colgajos random. Entonces, pero cuando se avanzan estos colgajos, ¿qué pasa? Se forma una orejita de perro, ¿no? Entonces, para evitar estas orejitas, se hacen unos cortes a los costados, para que esto cierre y no quede esos excesos de tejido. Hay otros que lo prefieren hacer internamente, pero es correrse el riesgo porque le va a cortar la irrigación, porque todo este colgajo se va a levantar. Colgajos de rotación, tenemos que si este es el defecto, el borde del defecto está 100% al lado. Este es el colgajo y este es el defecto. 100%. Cuando se moviliza está 100%. En cambio, el colgajo de transposición, el lado del colgajo es más grande. Como ustedes pueden ver, si este es el defecto, este es el colgajo. Es más grande que el defecto. ¿Ya? Colgajos bilobulados se pueden hacer, son colgajos de transposición. El colgajo primario es transpuesto al defecto inicial y el colgajo secundario es la mitad del diámetro del colgajo primario, ¿no? El colgajo secundario debe ser de una zona donde pueda cerrarse directamente, ¿no? Este es un colgajo bilobulado. Entonces, por ejemplo, miren en este caso, este es un cáncer. Entonces, es un vaso celular, por lo tanto lo vamos a sacar con medio centímetro de margen. Siempre sacamos con margen de seguridad para evitar dejar algún tipo de lesión. Entonces, miren, estamos diseñando un colgajo. Pero ¿qué pasa? Que en esta zona de la nariz no hay mucha zona de exceso. Entonces, si nosotros solamente esto lo podemos rotar y llega, pero ¿qué va a pasar? Que este tejido lo vamos a tener que suturar con esto. Y al suturarlo vamos a elevar demasiado el área de la nariz. Entonces nos va a deformar. Para evitar eso, aquí siempre en el dorso tenemos un poquito de exceso de piel y vamos a diseñar otro colgajo que está en ángulo de 90 grados y que va a ser la mitad del diámetro de este defecto. De tal forma que cuando se corte y se levante, esto va a cubrir el defecto, esto se va a cerrar completamente. Miren, este es el diseño, acá está la lesión, se ha levantado completamente. La irrigación de este colgajo va a estar por este lado. Y cuando movilizamos, cerramos completamente, acá estaba el secundario, está cubriendo este defecto y esto se cierra completamente. Entonces ya lo vemos acá varias semanas después y acá está la paciente, acá debe ser todavía el 8º o 10º día porque están las costritas, ¿no? Entonces después que ya pasa un mes, cuando pasa más tiempo, la piel es casi de las mismas características, por lo tanto se va a notar menos aunque le hubiésemos colocado un injerto. Y no le ha elevado el ala de la nariz demasiado, pero sí está elevadito, ¿no? Miren, ¿no? Milímetros, pero sí. Entonces, si no hubiésemos hecho esta maniobra, si el ala estuviera por acá, y ahí sí se daría cuenta. En cambio acá no. Después, con masajes, cuando pasa el proceso de cicatrización, ¿cuánto dura este proceso? Un año generalmente, ¿no? Y este proceso lo podemos alargar o acortar. ¿Con qué? Para eso hay ciertos productos, hay cremas, se puede hacer masajes. Entonces, de tal forma que la contracción de la herida no se realice y podamos devolverle la longitud. Entonces, para que no haya esas contracciones. ¿Ya? Sí se puede, con cremas. ¿Ya? Y al final, miren la paciente. Ahora vamos a hacer unos colgajos
de Lindbergh, que son colgajos de transposición para defectos romboidales. Realmente uno diseña el defecto, ¿no? Entonces uno lo va a diseñar en forma de un rombo. ¿Cuáles son las características del rombo? Los cuatro lados iguales, perfecto. Y aquí le vamos a dar ciertas características a ese rombo. El ángulo mayor va a ser de 120 grados y el menor de 60. Entonces, ¿y qué hice para el diseño de este colgajo? Hacemos una diagonal mayor y una diagonal menor. Prolongamos la diagonal menor y prolongamos, ¿no? Hacemos de los lados proyecciones. Entonces, este colgajo de Lindbergh va a tener 4 alternativas, 2 arriba y 2 abajo. Cualquiera de estas 4 puede movilizarse. Doctor, ¿estás bien acá? Si no, pásate más cerca. Usted. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a levantar todo este colgajo y lo vamos a movilizar. Vamos a liberar toda esta zona y lo vamos a llevar. Esta puntita, donde está la punta Y, vamos a llevarlo al ángulo de 120 grados y la X al de 60. Y va a cerrar todo completamente, sin dejar defecto secundario. ¿Ya? Entonces, colgajo de Lindbergh. Vamos a tratar de que estas líneas queden escondidas, ¿no? En los ángulos, en las líneas de menor. Entonces tenemos un ejemplo. Este es el defecto, es un cáncer, un vaso celular. Hacemos el diseño del rombo, prolongamos la diagonal menor y el lado se va a levantar, miren, y al final va a cubrir el defecto. Y acá está el cáncer. Y después de año y medio, miren, un ojo bien entrenado sí va a encontrar la cicatriz, ¿no? Pero para la mayoría de la gente va a pasar desapercibido. Nosotros, como cirujanos, no borramos cicatrices. Nosotros cambiamos una cicatriz fea, notoria, abultosa, todo lo que quieran, por otra cicatriz que sea menos notoria. Pero un ojo entrenado siempre lo va a encontrar, ¿no? Acá está la cicatriz, pero es mínimo. La idea es que nosotros hagamos las cicatrices donde son las líneas, ¿no? Donde hay un pliegue, donde hay una arruga, de tal forma que esa cicatriz quede escondida con el pliegue o con la arruga. Si nosotros tenemos que sacar un defecto en la frente, no vamos a hacer las cicatrices en forma vertical, sino las hacemos en forma horizontal, porque ustedes cuando uno levanta las cejas, las líneas son horizontales. Entonces, si las hacemos en forma vertical, todo el mundo se va a dar cuenta que algo ha habido. Pero si las hacemos en forma horizontal, va a quedar escondida como si fuera una arruga. Entonces se nota menos. Igual, en la cara también. En la cara, en las líneas vienen así, en forma horizontal, y de ahí se van haciendo en forma oblicua. Hasta que a nivel del surco nasogeniano son oblicuas, ¿no? Si nosotros hacemos un corte atravesando estas líneas, va a ser notorio. Vamos a ver otro. Dufour-Mentel, estos colgajos, es el primo hermano de Lindbergh. ¿Por qué? Porque también es un defecto romboidal. Aquí vamos a usar la diagonal menor. Vamos a utilizar ahora la proyección de uno de los lados, y lo que es importante aquí es la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La que divide en dos. Ya. Entonces vamos a hacer la bisectriz y ahora sí vamos a utilizar la diagonal mayor. Entonces vamos a dibujar una paralela a la diagonal mayor. Entonces, ¿qué va a pasar?
Limber utilizaba esta línea y la paralela, ¿verdad? Al lado. Entonces, por donde entraba la irrigación, iba a ser por esta zona, ¿no? En este caso es por esta zona. Miren la distancia. En cambio ahora, la irrigación va a entrar por esta zona, que es mayor. Por lo tanto, va a ser un colgajo más seguro. La distancia que va a recorrer este punto, del punto C a la, es menor. Por lo tanto, no va a haber mucha tensión. Entonces, estos son colgajos mejores. Pero la desventaja es que solamente vamos a tener dos opciones. Una superior y otra inferior. El Limber, ¿cuántas opciones teníamos? Cuatro opciones. Igual, se moviliza, se levanta todo y se cierra, se sutura y no deja defectos secundarios. ¿No? Miren el ejemplo. Prolongación de la diagonal menor, prolongación de uno de los lados, la bisectriz y la paralela a la diagonal mayor. Se levanta y cierra. Y estas líneas tratamos de que queden escondidas, ¿no? En la línea de la... Igual, ven, no deja defecto secundario. Y así podemos utilizar estos colgajos y hacerlos en forma triple, ¿no? Este es el defecto, lo vamos a hacer como un cubo y por lo tanto a cada lado vamos a hacer que un colgajo llene esto, ¿no? Es lo que se hizo. Es un paciente que tuvo este defecto, se diseñó el colgajo y se movilizaron, ¿no? De tal forma que cerró completamente. Pero acá había un músculo, acá tranquilamente se podía colocar un injerto, ¿no? Pero si no se hacía esto, tampoco a veces no hay opción para enseñar, pues, por cuestiones de docencia también a veces hacemos las cosas. Zetaplastías. Este es otro colgajo de transposición. El cuerpo de la zeta es la cicatriz y luego con inclinación ahí dice 60 grados, pero podemos hacerlo con varios grados. Se dibujan los brazos y se transponen los colgajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, con ángulos de 30 grados, este es el defecto, esto es una cicatriz, ¿no? Es una cicatriz retráctil porque no permite que abramos más la mano. Entonces, si nosotros queremos hacer una zeta, este es el cuerpo de la zeta. Y con ángulos de 30 grados podemos dibujar los bracitos de la zeta. Si hacemos con ángulo de 30 grados, esto solamente va a ganar un 25%. Esta distancia de aquí a acá, vamos a ganar un 25%. Si aumentamos los ángulos a 45 grados, ¿no? Miren, ya va a haber mayor cantidad de tejido que se va a transponer. Esta distancia va a aumentar un 50%. Y si lo hacemos con ángulo de 60 grados, esto aumenta un 75%. ¿Estamos? Pregunta de examen. Si yo les pregunto, tenemos una cicatriz retráctil de 2 centímetros y lo que queremos ganar es 1 centímetro, ¿con cuánto de ángulo lo tenemos que hacer la zetaplastía? Más o menos, ¿no? Está bien así la respuesta, pero de repente contrae demasiado y queremos estirar más. Entonces tenemos que usar un ángulo mayor. Lo que no les voy a decir y les voy a preguntar es que me averigüen con ángulos de 90 grados. ¿Cuánto avanzará? ¿Creen que se podrá hacer con ángulos de 90 grados? Sí se puede, doctor. ¿Averiguan y eso les voy a preguntar? Sería un concepto, doctor. Concepto. Claro. Pero igual es el mismo principio. Entonces cuando está contraído, entonces si tú lo pones así, lo dibujas de modo.
pero cuando está contraído sí se podría hacer. Pues mire, eso pues me lo averiguo. Miren este paciente, esto es lo que les decía. Un accidente y la cicatriz está cortando las líneas, ¿no?, de las arrugas. El paciente cuando sonríe, esto se contrae y enseña la encía. Entonces, vamos a hacer las setaplastías y vamos a cambiar el sentido de la cicatriz. Entonces, miren, esta es la seta, esta puntita va a ir acá y esta acá, ¿no? Aquí ya está la setaplastía hecha. Se ha realizado. Entonces, ya no tenemos esta distancia, ahora tenemos una distancia mayor. Y el paciente, antes, que es el prequirúrgico, cuando sonreía, enseñaba. Ahora cuando se sonríe, como ya hay mayor cantidad de tejido en esta zona, ya no va a jalar, ya no va a retraer. Entonces, y así podemos hacer combinaciones de setaplastías a 4 colgajos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta paciente, secuela de quemadura, no podía abducir el brazo, se hacen los colgajos, se movilizan y miren ahora, ¿no? Entonces, antes tenía un ángulo menor de 90, pero ahora es óptimo, ¿no? Hay que tener cuidado, miren, como todos estos colgajos que están movilizados son cicatrices, las cicatrices no tienen una buena irrigación. Entonces ustedes están viendo acá, está sufriendo. Este colgajo, la verdad es que se necrosó una parte, pero como ya tenía mayor tejido, esta parte de acá se injerta, no pasa nada. Pero siempre hay que tener cuidado. Todas las cirugías, doctores, no son 100% efectivas, que no hay errores. Los errores tratamos de que sean lo menos posible por parte del cirujano. Hay errores por parte del paciente también, errores en la técnica, ¿no?, ya serían del cirujano. Pero en este caso, miren, con úlcera, ¿no?, la paciente siempre trata de levantar, abrir, cada vez que abra se va a abrir esto. Entonces con estos colgajos ya no va a suceder eso. Pero como son colgajos mal irrigados, puede haber un déficit de irrigación y sufrir, pero es lo menos. ¿Ya? Es lo menos. Y así podemos hacer diferentes colgajos. Por ejemplo, miren, esta niña no podía extender la extremidad. Esta cicatriz se había hecho un queloide. Entonces se van a hacer dos setas. Una seta aquí, otra seta, y este colgajo va a avanzar como si fuera un bellé, pero en sentido inverso. Entonces miren, este colgajo avanzaba hasta aquí y estos colgajos se han entrecruzado. Y la paciente ahora puede extender completamente. ¿Pero qué es lo que ha ganado? Cicatrices, ¿no? Miren ahora las cicatrices que tenía solamente esta, que era retráctil, ahora va a tener todas estas cicatrices. Pero nosotros tenemos que evaluar la función. ¿De qué vale que tenga una cicatriz pequeña pero no puede extender? A la justa no va a poder ni comer. En cambio ahora sí puede extender, hacer todas las actividades, pero la cicatriz no se nada. Entonces si nosotros evaluamos, cuidamos, protegemos esta cicatriz, la cicatriz va a ser mínima, pero la función es lo que hemos ganado. Entonces los colgajos a distancia, miren, por ejemplo, inguinal para mano, ¿no?, delto pectoral para la región temporal, o un libre para salvar un pie. Antes, los pacientes que tenían traumatismos en los pies, no había muchas técnicas para recuperar. ¿Qué es lo que hacían? Para evitar la infección
y después la muerte y complicación del paciente, decían que hay que amputar, no queda otra. En cambio ahora con los colgajos libres ya pueden solucionarse. Los colgajos, ahora los fascios cutáneos van mucho mejor. Y antes, bueno, esto como historia. En la India, Europa, a los infieles y a los ladrones les amputaban la punta de la nariz. Entonces, reconstruir la punta de la nariz es muy difícil. Y a alguien se le dio pues hacer los colgajos saltarines, ¿no? Sacaron una parte de abdomen, lo suturaban al antebrazo. Como no se sabía mucho de la circulación, lo dejaban 3 meses. Hasta que se aseguraban la circulación, cortaban acá, ya lo tenían libre esto, y de ahí lo llevaban a la región nasal para reconstruirlo. Y lo dejaban ahí también 3 meses. Entonces hacían arcos de fierro, de madera, con correas, lo sujetaban porque era tedioso, ¿no? Pero al final lo hacían. Después de 3 meses cortaban el pedículo y ya más o menos estaba reconstruida, ya la nariz tenía piel. Pero ahora todo eso se hace en una sola, ¿no? Entonces es más fácil, ¿no? Sacamos una parte de tejido, hasta para llegar a la punta de aquí llevamos, de la parte temporal, de la ceja lateral. Entonces hay vasos que irrigan esta zona. Entonces basados en esos vasos podemos levantarlo y reconstruir la nariz, ¿no? Se saca costillas y se reconstruyen los cartílagos, la punta. Y se saca piel para cubrir el defecto, porque de lo contrario tendría que subirse la ceja. Entonces esto se inserta y va bien en uno, ¿no? Entonces es lo que hacemos. Definición: los colgajos distantes desplazan tejidos de una región anatómica a otra. Los locales lo hacen dentro de una misma región. Directo en un tiempo operatorio, TRAM, y en 2 tiempos el colgajo inguinal. El colgajo TRAM lo van a hacer ustedes en la clase de reconstrucción de tórax, ¿no? Entonces, ¿qué es el TRAM? ¿Saben? TRAM, T-R-A-M. Recto anterior. Para reconstrucción inguinal, ¿no? Así es. Entonces eso en la reconstrucción de tórax van a hacerla. Nosotros vamos a hacer sobre el colgajo inguinal, ¿no? Entonces miren, esta es la parte inguinal, una mano traumática. Esta paciente sufrió de globing por un aro, ¿no? Entonces se le colocó, se le hizo esto, después de 3 semanas se corta y se remodela después con liposucciones se va adelgazando esto. Y por último, adelante se coloca una uña artificial y no pasó nada, ¿no? Entonces, miren el cuidado de esto. Esta paciente es una dama que al momento de bajar del micro, en el pasamanos había un tornillito que estaba salido. Y en el momento que baja, sus 60 kilos quedaron ahí. Y se lo peló. Esto se llama de gloving, ¿no? Glove de guante. Entonces se lo sacó como un guante, ¿no? Acá está completito, miren, hasta la uña, todo está acá. Y de esta acá está el huesito, la falange, ¿ven? En la falange, lo dejó peladito. Entonces, aquí, una opción, amputar. Pero nadie quiere perder nada. Y peor si es que ella utilizaba guantes porque era farmacéutica. Entonces no hay guantes de 3 dedos para esta arma. Entonces, ya con esto así, después que se adelgazó ya podía trabajar, se me imagina. Además, cuando se hace esta amputación se llama una amputación en rayo. ¿Por qué? Porque sacamos todo esto y sacamos el metacarpiano. Entonces unimos y al final este espacio que queda se va a unir estos dedos
y no se nota. Ustedes han visto la mayoría de los dibujos, los cómics, tienen 3 deditos, ¿no? Pato Donald, todos tienen 3 deditos. Nadie se da cuenta. Los que van al Carrión, al frente saliendo en Guarda Chalaca hay un restaurante y allí hay un señor que le hicimos esta operación. Los atiende, todo normal y ustedes ni cuenta se dan que tiene 3 deditos. O sea, queda disimulado. Y los colgajos libres se eleva el colgajo por su pedículo arteriovenoso, el cual es anastomosado a otros vasos en el área receptora para mantener el aporte sanguíneo, ¿no? Este ejemplo me gusta ponerlo porque, miren, ¿qué dedo es este? Pulgar, por lo tanto esta es la arteria radial. Se ha diseñado este colgajo, mira, acá está para el otro lado. Y al final, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho la reconstrucción de un pene. Acá están los vasos, los nuevos vasos que se han anatomosado, miren las suturas. Se utilizan 12, 13 ceros. ¿Han suturado ustedes con nylon 6 ceros? Bueno, no se tiene que utilizar 13, 12, 13 ceros para suturar estos vasos. Esta es microcirugía. Entonces, al final, miren, esta es la sonda. Y si ustedes se dan cuenta acá, este es un injerto de piel. Se está recubriendo la sonda. ¿Para qué? Para que se forme la uretra, la nueva uretra. Y aquí lo tienen. Acá ya está reconstruido. Esta es la sonda que va a ir a formar, va a ir hacia la vejiga, las suturas, y se ha reconstruido todo, ¿no? La parte inguinal, el jalado, todo. ¿Han visto algunos colgajos que hemos hecho en el servicio? ¿No? Hemos movilizado colgajos para reconstruir la parte perianal y le hemos sacado la parte escrotal, inguinal. Y acá hemos hecho un corte y hemos hecho como si fuera un limber y lo hemos llevado hacia atrás. Entonces ese colgajo nos ha permitido suturar al esfínter para que no haya retracción. Porque el primer paciente, ¿vieron la visita? El primer paciente que se operó 2 veces, él se suturaron 2 colgajos de hielo hacia el esfínter, pero no dio resultado. Entonces se ha vuelto a operar, se ha puesto un injerto alrededor y todo lo demás. En cambio aquí, para evitar eso, mejor movilicé un colgajo y esta parte acá lo llevé hacia la región perianal y el resultado mejor. Porque un colgajo con el esfínter es mucho mejor que los 2 colgajos que estaban aquí. Y así podemos reconstruir. Esto es parte de la cirugía plástica. Les dije al comienzo que nosotros nos encargamos de la cirugía reconstructiva, ¿no? Hacemos cirugía reparadora, ¿no? Todo lo que son fisurados, malformaciones congénitas, ¿no? Y una de las partes es la microcirugía, que no todos lo hacen porque es muy tediosa. Suturar un vaso de estos calibres, los 2 vasos, por lo menos son 5 horas, 6 horas. Es muy. Y hay que estar atentos porque empieza, esta cirugía pues eran con todo el colgajo, levantar, sacar y todo, 12 horas. Entrabas a las 8 de la mañana, 12, 14 horas, llegabas a tu casa a las 10, 11 de la noche y de repente te llamaban, ¿no? ¿Sabes qué? El colgajo está oscuro, se ha trombosado la arteria, la vena. Entonces hay que volver a entrar a limpiar y todo lo demás. Entonces es muy tedioso, por eso que muy pocos son los que se dedican a esto, ¿no? Entonces la parte reconstructiva no es muy apetecible económicamente, porque muy pocos pueden pagar. ¿Preguntas hasta aquí? Dime, porque mostró uno de avance de Ville-Caillé de la fisura de la vía. También se puede hacer que lo que tienen casos Sí. Y es diferente cuando
la queiloplastía nosotros vamos a trabajar todo el labio, que va a estar comprometido tanto la mucosa, el músculo y la piel. En este caso solamente era la parte de la mucosa y el labio, ¿no? Entonces el músculo probablemente esté bien, por eso es que solamente le hicieron una BY. Pero nosotros evaluamos la función. Hay pacientes que llegan con una secuela de fisura labial, o sea, ya han sido operados, y ustedes les piden que soplen y se van a formar dos acúmulos de músculos, dos bolitas. ¿Qué quiere decir? De que los músculos no están suturados. Entonces tenemos que abrir, cortar, volver a suturar los músculos, la mucosa, hacer un labio completo, ¿no? Entonces, pero son pruebas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, han hecho un paladar, ¿verdad? ¿Quiénes entraron a la sala? ¿Qué fue? Fue un paladar blando, ¿no? No fue total el paladar, ¿verdad? Entonces, hay técnicas quirúrgicas para operar solamente el paladar blando, ¿no? Entonces, y una de esas técnicas es la de Furlock, que utiliza una doble cetaplastía. ¿Por qué? Porque a veces el paladar blando es corto, entonces no cumple la función del velo del paladar. Entonces con la cetaplastía le vamos a alargar, por lo tanto ya no va a haber una incontinencia y el paciente con terapia, ¿no?, de lenguaje va a hablar mejor, ¿no? Lo que queremos es que la función esté presente en el resultado final. No hay una indicación en sí de sí o sí se tiene que aplicar tal colgajo, sino es más depende de la zona o algo. La medicina, doctor, es una ciencia que se va a estar a favor del paciente. No es como la matemática, tú tienes que hacer esto sí o sí, ¿no? Toma 2 es 4 y listo, no hay otra, ¿no? Entonces, con nosotros tenemos que evaluar qué edad del paciente. Es diferente tratar una fisura labial a los 3 años que en otro paciente a los 15 o a los 40, que gracias a Dios ya no se presenta tanto, ¿no? Entonces es diferente, porque en uno tenemos que utilizar anestesia general, ¿no? Y en el adulto lo podemos hacer con anestesia local. En el paciente, el niño, todavía le va a servir para la succión, todo. En cambio el adulto ya prácticamente se acostumbró a comer así, entonces hay que reeducar todo. Entonces va a depender de muchas cosas, ¿no? Con nosotros tenemos para una úlcera sacra, tenemos varias alternativas para la reconstrucción, no de frente no vamos a uno. Entonces si el paciente, por ejemplo, tenemos una señora que vimos en consultorio, la señora camina, entonces no vamos a podemos utilizar un colgajo fascicutáneo glúteo a diferente de usar un músculo cutáneo, porque si usamos el músculo cutáneo le vamos a alterar la marcha. Entonces cada paciente es diferente y nosotros vamos a actuar sobre pacientes, no sobre entidades. El paciente puede tener muchas enfermedades, puede tener muchas cosas, y no a todos lo vamos a tratar igual, ¿no? Eso con cualquier especialidad, doctor. ¿Ya? Doctor, una cetoplastía de 90 grados, ¿en qué caso se podría emplear? ¿Puede ser el tendón de Aquiles? Con el tendón de Aquiles hay otras técnicas que se hacen para alargarlo, ¿no? Entonces una de esas es, por ejemplo, lo cortan a 90 grados, ¿ya? Hacen como una escalera a un lado y al otro, entonces lo invierten y están alargando. Porque acá en un artículo Sí. sale un alargamiento de tendón de Aquiles por cetoplastía. También puede ser. Hay muchos usos de las cetaplastías, ¿no? Y cada vez más
especialidades la están tomando. A ver, sobre colgajos musculares. Entonces, cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes a la piel sobrepuesta. Entonces, como le había mostrado en el ejemplo anterior, todos siempre van a mandar vasos sanguíneos hacia la piel. Entonces, con esa característica nosotros podemos usar la piel que está sobre el músculo, y al movilizar el músculo podemos completar todo, ¿no? Esto permite incluir el segmento de piel con el colgajo muscular subyacente. Los patrones de circulación está basada en pedículos específicos que entran al músculo entre su origen e inserción. Generalmente tenemos una arteria y una o dos venas. A ver, sobre los pedículos. Un pedículo dominante es crítico para la supervivencia muscular. Cuando hay múltiples pedículos y uno es dominante, generalmente. O sea, vamos a ver ejemplos donde pueden haber varios vasos, pero el principal, el más grande, tanto en longitud o en grosor, ese va a ser el dominante. Pedículos menores son el resto, son los no dominantes, y pedículos secundarios son serie de vasos segmentarios que pueden nutrir al músculo a pesar de llegar el vaso dominante mayor. ¿Qué quiere decir? De que a veces un músculo puede tener varios vasos segmentarios que cada segmento, cada vaso segmentario va a nutrir determinada parte del músculo. ¿Ya? Entonces, empecemos. Mates y Nahai estudiaron todos los músculos y los clasificaron en 5 grandes grupos. Tipo 1, en este grupo tenemos que hay un único pedículo vascular que va a entrar al músculo. El músculo puede ser elevado sobre este pedículo. Tenemos ejemplos, todos estos músculos, pero los que están en rojo son los que más utilizamos. El gastrocnemio, tensor de la fascia lata, ¿no? Esos son los más utilizados, ¿no? Este es el músculo tensor de la fascia lata, el espinoiliaco superior, el trocánter y el tracto iliotibial. Entonces sirve para la reconstrucción de úlceras trocantéricas. Miren, antes se utilizaba este músculo así. Desde el espinoiliaco superior, acá está entrando a 8 o 10 centímetros el pedículo, y se utilizaba todo. Se levantaba todo este colgajo y la piel puede cerrarse hasta 8 o 10 centímetros. Entonces se cerraba y todo este colgajo se levantaba, se metía dentro de la úlcera, ¿no? Toda esta úlcera con esta cicatriz salía, se metía dentro. Entonces quedaba de esta forma, quedaba muy voluminoso. Entonces, ¿qué es lo que se practicó mejor? No, ¿para qué levantar tanto? Mejor lo hacemos como un avance y ya no tenemos que disecar todo el músculo. Era muy tedioso, la cicatriz también era muy larga. Se llegó mejor a utilizar así. Entonces, el mismo colgajo tensor de fascia lata. Tipo 2, tiene un pedículo dominante y pedículos menores. El músculo solamente sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante, gracilis y sóleo. Todos estos son ejemplos, ¿no? Acá está el músculo gracilis, este es el vaso, se lo va a nutrir. Es bien delgado y solamente va a servir para la reconstrucción de la región perineal. Tipo 3 son 2 pedículos dominantes y cada uno puede nutrir el músculo por separado. Ejemplo, glúteo mayor y el recto del abdomen, el famoso campo. Entonces, para el glúteo tenemos la parte sacra, las inserciones que vienen del glúteo, y va a servir para las úlceras sacras, ¿no? En este caso, miren, cada colgajo se ha levantado, se va a unir al centro
se va a suturar. Y esto es lo que ha avanzado. Esta distancia, sumada a la otra distancia, es lo que ha avanzado para cubrir la úlcera. Esta es una úlcera isquiática, ¿no? Que está sacando. Y acá se está movilizando todo el músculo. Tipo 5, vehículos vasculares segmentarios. 4. Generalmente de igual tamaño. Cada película aporta irrigación a una porción del músculo. Puede seleccionarse 2 o más películas y transponer una porción del músculo. Ejemplo, el tibial anterior. Esta es la ubicación del tibial anterior y sus funciones. Va a tener entre 6 a 8 ramas de la arteria tibial. La conservación de los 3 películos de su tercio proximal permite su movilización con total tibial, ¿no? Este es el músculo, que es el vaso, y estos son las ramitas. La teoría dice que si conservamos la mitad más 1 de estos vasos segmentarios, podemos salvar a todo el músculo, ¿no? Función: dorsiflexión del pie, rotación y avance anterior para cubrir el trazamiento del tibia y parte de su operación distal. La técnica, precauciones. Ya van a ver la música. Y ahora sí, el tipo 5. Tiene un pedículo dominante y pedículo segmentario. Van a entrar por los dos polos opuestos del músculo y puede sobrevivir ambas a su pedículo dominante o a su pedículo segmentario. En este grupo, el pedículo dominante va a entrar por un sistema arterial y los segmentarios por otro. Entonces, de tal forma de que si ustedes cortan uno, el otro sistema lo va a ayudar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el gran dorsal. Por acá viene la tóraco-dorsal y por acá vienen las vertebrales. Entonces, son dos sistemas diferentes que por cualquiera de los dos lados va a sobrevivir el músculo. Entonces, generalmente si queremos movilizar, utilizamos la tóraco-dorsal. Y vamos a reconstruir todo lo que perdamos en la parte posterior, ¿no? Miren los vasos, anterior tóraco-dorsal, y algunos ejemplos es muy utilizado en la reconstrucción de mama. Y por último vamos a ver los colgajos fasciocutáneos. Son colgajos que incluyen piel, tejido celular subcutáneo y fascia, ¿no? Son mejor vascularizados que los colgajos cutáneos y a veces la zona dadora no siempre tiene cierre directo. Se basa en los plexos vasculares de la cara superficial y la fascia profunda, los cuales están irrigados por arterias perforantes que atraviesan la fascia o provienen de arterias sectocutáneas o músculo cutáneo, ¿no? Volvemos a repetir esto. Esta es la fascia. Entonces, esta fascia se va a alimentar por arterias sectocutáneas o músculo cutáneo, ¿no? Por estos plexos se va a irrigar muy bien. Gracias. Igual, ¿en quiénes está indicado para cobertura de partes nobles? Para movilizar tejidos sin pérdida de función motora. Les expliqué, tenemos una paciente que camina, que tiene una úlcera sacra. Tenemos que operarla, pero no vamos a movilizar el músculo glúteo, sino que tenemos que hacer un colgajo fascio cutáneo. Porque si cortamos el músculo, le vamos a alterar toda la marcha. Necesidad de conservar ejes arteriales principales, lecho receptor sin contaminación y se necesita cubrir zonas de poco grosor. Esta es una indicación de los colgajos fasciocutáneos. Antes, para la reconstrucción de un talón, ¿qué se utilizaba? Un colgajo gran dorsal. Entonces, imagínense el colgajo gran dorsal en el talón. Pero se hacía pues para salvarle
el pie al paciente, ¿no? Entonces, ahora que se utilizan los colgajos fasciocutáneos, entonces son más delgados, los defectos que se dejan son mínimos y puede ser muy disimulado. Clasificación, hay Corman, Lamberty, Mates, Sinajá y Nakajima. Solamente vamos a ver la de Corman. Entonces, ellos lo clasifican en 4 grupos. A, perforantes fasciocutáneas múltiples que entran en la base del colgajo y se extienden en toda su longitud. B, perforante fasciocutánea única, tamaño moderado. Y la C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del segmento facial de irrigación está en el colgajo, ¿no? La D es igual que el C, pero le agrega una porción ósea. Entonces tenemos A, perforantes fasciocutáneas múltiples que entran, este es el colgajo, y estas perforantes van a entrar en toda la longitud del colgajo. La B, solamente hay una arteria que va a entrar a irrigar toda esta zona, este colgajo. En la C son varios vasos que entran a través del septum y van a irrigar este colgajo. Y en la D, igual que la C, pero una porción ósea. Entonces, todo tiene sus indicaciones. Si queremos reconstruir mandíbula, sacamos con un colgajo fasciocutáneo con peroné, entonces el hueso del peroné nos va a servir como parte de la mandíbula. Y la piel, todo va a cubrir ese defecto, ¿no? Entonces, no en todos sitios vamos a necesitar reconstrucción con huesos, son escasas. Variantes en península, en isla, fascio adiposo, fascio facial. Miren, fascio cutáneo, esta es la fascia con toda la piel. En península. Fascio cutáneo en isla, ¿por qué? Porque solamente vamos a tomar una porción de piel. Entonces, a veces no siempre necesitamos toda una extensión de tejido de piel, solamente una pequeña parte, pero sí necesitamos darle colchón, ¿no? Protección a esa zona. Pero necesitamos solamente una porción de piel. Solamente fascio adiposo, la fascia y la grasa. No necesitamos piel. Y de repente esto acá después lo cubrimos con un injerto para no dañar la zona. Y solamente fascio facial, la fascia pura, que la podemos movilizar porque sabemos que la fascia es un tejido que acepta injertos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mucho se utiliza la fascia del temporal, ¿no? Para la reconstrucción, por ejemplo, de ceja o de zona malar. Entonces, se hace el corte, se saca la fascia del músculo, esta se moviliza a otra zona, se cierra para no dejar defecto y sobre eso se injerta. Entonces, un injerto es más menos notorio que si tenemos que movilizar con piel, ¿no? Entonces vamos a ponerle un colgajo con pelos, no da. Entonces si le colocamos la fascia y sobre eso un injerto, entonces es más disimulado. Vamos a ver unos casos. El tóraco dorsal, perforantes intercostales 6 y 7, mandefigástrico, tipo A, sirve para la reconstrucción mamaria. Entonces, miren, si nosotros todos nos tocamos, siempre tenemos un gordito, ¿no? Tóquense. Entonces, esto puede servir para la reconstrucción de mama, porque este colgajo de acá lo vamos a cortar, miren, y lo vamos a llevar hacia adelante. Entonces, eso va a servir para hacer un bolsillo. Antes, en las reconstrucciones de mama, amputaban todo, sacaban hasta vaciamiento axilar, vacío. Entonces, solo dejaban piel. Entonces, al movilizar este colgajo, vamos a formar un bolsillo y sobre eso vamos a colocar una prótesis. Se cierra completamente, no deja defecto y va bien. Entonces, un ejemplo. Miren, esta puntita de acá estuvo aquí. Se ha movilizado como si fuera una Z, se forma el bolsillo y acá está la prótesis. Y se cierra completamente. ¿No?
y al otro lado los cirujanos están trabajando para que la prótesis, o la mama, perdón, contralateral sea simétrica. Entonces miren por ejemplo acá, la mama pequeña, ya no tiene mama, esta es la cicatriz, pero se va a utilizar estos gorditos, ¿no?, para llevar este tejido. Y a esta mama también se le ha colocado una prótesis, para que estén algo simétricas, ¿no? ¿Por qué? Porque con la prótesis miren esta mama de acá y esta de acá. La pena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con el transcurrir del tiempo, antes la gente permitía esas amputaciones, pero ahora, como las personas son más instruidas, cada vez buscan más en internet y todo, el doctor, pero ¿para qué me van a cortar toda la mano si solamente una parte es la que tiene cáncer? Obviamente se hacen por cuadrantes, se saca el cuadrante que está mal y se reconstruye el que está. Entonces cuando quedan así, doctor, bueno, con el brasier me queda bien, pero no me gusta. ¿Qué le falta ahí? No solo el pezón, le falta la areola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De acá se puede injertar. Ahora le hacen tatuajes. Entonces, de los labios mayores, que son más oscuros, se saca un injerto de piel y se coloca. Entonces, pero después decían, doctor, pero le falta la bolita, ¿no?, el pezón. Entonces también se hacen colgajos al pezón, se hace como si fuera un aspa de molino, se sacan unos triangulitos en los costados y del centro se jala y se forma el pezón. Pero después dicen, doctor, también le faltan unas bolitas, ¿no?, los corpúsculos. Entonces, ¿qué se hace? Se saca cartílago, se hace pedacitos y antes de colocar el injerto se coloca debajo, en el lecho. Entonces se forman esas elevaciones. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque las personas cada vez son más profesionales, son más instruidas y quieren que el trabajo sea más meticuloso. Entonces eso nos obliga a nosotros a buscar alternativas para tratar de satisfacer esas exigencias que nos dan ahora los pacientes, ¿no? Que ahora los pacientes tienen seguro, pagan su dinero y cada vez quieren lo mejor. Entonces, pero todas esas cosas se hacen, pero demanda tiempo, ¿no? Pero todo eso puede hacerse. Colgajo del pectoral, vehículo dominante, perforante de la arteria mamaria interna, tipo A, miren, cobertura para defectos en cabeza y cuello. Les mencionaba a estas pacientes que tienen dermatitis por cáncer. Entonces esta es una cicatriz que no deja movilizar, y si ustedes lo ven al paciente tienen ambos lados. Entonces el paciente no puede movilizar. Es un tejido fibroso, mal irrigado, duro. Entonces, si solamente fuera un solo lado, el paciente estuviera jalado por un lado. Como es en los dos lados, el paciente hace. Entonces, ese es el colgajo del pectoral, viene el deltoides y el pectoral. Se va a levantar y se va, mire, todo esto acá llega a este lado y se deja así durante 3 semanas. Después se corta y se devuelve. Y esta parte que es el defecto se injerta. Pero todavía sigue. Se le ha hecho al otro lado. Miren, este es un injerto que ya tiene tiempo y este es un injerto reciente. Entonces se le ha hecho a ambos lados, entonces se le ha quitado esa fibrosis, el paciente ya puede movilizar la cabecita. Colgajo inguinal, vehículo dominante, arteria circunfleja ilíaca superficial, es tipo B, porque es una arteria única. Cobertura del abdomen, muslo, dorso de la mano, libre para el cuero cabelludo sobre la boca. Miren, cuando nosotros levantamos el colgajo, lo que tenemos que darnos cuenta es identificar el sartorio. Y al costadito está que sale el vaso que va a irrigar la arteria ilíaca circunfleja superficial.
Entonces va a irrigar toda esta zona, mira. Y hasta incluso hay algunas distinciones que se puede sacar con parte del ilíaco para las reconstrucciones cuando lo requieran hueso, ¿no? Entonces tiene muy buenas proporciones. Pero como este colgajo tiene a veces 8 centímetros, no va a cerrar completamente. Entonces al paciente tenemos que flexionarlo un poco para que pueda cerrar. No importa que la cicatriz después sea real. Entonces miren, tenemos aquí secuela quemadura maltratada. Entonces viene con todos estos deditos, miren. Se saca toda esta lesión y el colgajo inguinal se va a colocar. Miren cómo la retracción al liberar ya puede extender la mandíbula. Se coloca esto y posteriormente los deditos se liberan y se le colocan unos tutores, unos fierros. Entonces ya lo permanecemos el paciente así. Cuando retrae va a retraer un poquito. Lo ideal es dejarlo en una posición anatómica para que pueda hacer. Aquí, por ejemplo, este paciente no puede hacer pinza. Y el colgajo sural. También pedículo B, cobertura eterna inferior de pie, talón y maleolo.